El asombroso relato del primer libro de Samuel, un plan divino que transformó Israel para siempre en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, se escuchaba en Israel un lamento colectivo, ecos de angustia resonaban en los corazones del pueblo. Era un tiempo de oscuridad, donde la palabra de Dios era rara, y en la pequeña ciudad de Silo se encontraba la tienda del tabernáculo, un lugar sagrado. Allí, un niño llamado Samuel, consagrado al servicio del Altísimo por su madre Ana, crecía en la atmósfera de lo divino, acercándose al ministerio bajo la guía del sacerdote Elí. Elí, un hombre de gran estatura, pero cuya visión había quedado comprometida por la corrupción que asediaba a Israel, pasaba sus días sin entender la gravedad del mal que lo rodeaba. Una noche, mientras el silencio reinaba sobre el tabernáculo, un poder sobrehumano rompió la quietud. La voz divina resonó en la penumbra: Samuel. El niño, confundido y con el corazón palpitante, corrió a Elí creyendo que lo llamaba. Pero Elí, en su ignorancia respecto a lo sagrado, le indicó que regresara a dormir. Samuel escuchó la voz 3 veces, y cada vez su esfuerzo por complacer al sacerdote era en vano. En la cuarta ocasión, Elí comprendió que era Dios quien hablaba. Ve y responde: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Así, el encuentro marcó el inicio de un plan divino que cambiaría el destino de toda una nación. Samuel, aún joven, recibió la revelación de que debía convertirse en juez de Israel, un llamado que resonaba en él como un eco de esperanza en medio de la opresión filistea. Aunque su misión era clara, el camino estaba sembrado de desafíos, y la resistencia del pueblo se avecinaba. Años más tarde, cuando los israelitas, abrumados por la presión de las naciones vecinas, exigieron un rey, Samuel sintió el peso de su desobediencia. No te rechazan a ti, le dijo Dios, sino a mí como su rey. Así, ungió a Saúl, un hombre cuya apariencia imponía, pero cuyo corazón se perdería en la sombra de su soberbia. Los días se tornaron oscuros, y Saúl, al buscar poder, comenzó a desobedecer al Señor. La tristeza abrumó el alma de Samuel al ver caer a un rey que había sido elegido para glorificar a Dios. En un encuentro lleno de lágrimas, Dios guió a Samuel a ungir a un joven pastor llamado David, quien tenía el corazón conforme al de Dios. La persecución por parte de Saúl conllevó un tiempo de intriga y conflicto, y la envidia del rey se tornó en un oscuro desafío para David. Sin embargo, la llama de la fe brillaba en David, y aunque su vida estaba llena de riesgos, su confianza en Dios nunca flaqueó. Israel, a punto de quebrarse por el peso de la opresión, aguardaba la intervención divina. La historia de Samuel, Saúl y David se expandía sobre la tierra, reflejando el poder de Dios para transformar y redimir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. ¿Podrán David y Samuel enfrentar los miedos que la oscuridad ha sembrado en Israel? ¿Se garantizará su destino bajo la mira de un Dios que aún espera redimir a su pueblo? La historia apenas comienza, y su desenlace está lejos de ser revelado. La noche había caído sobre el campamento de David, quien se encontraba rodeado de sus valientes. El eco de las risas y de las historias compartidas apenas podía ahogar los susurros de la incertidumbre. La sombra de Saúl, celoso y peligroso, envolvía a su enemigo y David sentía el peso de dicho temor. La promesa de Dios parecía distante, como una estrella oculta tras nubes de tormenta. Al atisbar por encima de su fiel grupo, David respiró hondo y sintió la presión sobre su pecho. El fuego crepitaba, y su mente tropezaba con la realidad del riesgo constante que enfrentaban. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, clamó en su corazón, anhelando alguna señal divina de que su destino era el de gobernar Israel. Mientras tanto, el sonido de acero y disciplina resonaba en la distancia. Saúl había reunido a sus tropas, y la amenaza de batalla se cernía como un ave de rapiña.
En Silo, donde el tabernáculo se erguía como un faro de esperanza, Samuel clamaba por revelación. La carga de liderazgo que había sido confiada a David resonaba en su corazón y buscaba la voz del Altísimo. Señor, ¿cuál es tu propósito en este tiempo de oscuridad?, imploró mientras las llamas parpadeaban a su alrededor. De repente, una brisa suave barrió el lugar y la presencia del Señor llenó el ambiente. Ve, Samuel, dijo una voz como el murmullo de un río. Unge a David como rey ante el pueblo, para que él guíe a Israel por mis caminos, pero aún sobre su cabeza gravita el peso de la traición. Al caer la madrugada, el corazón de Samuel se encendió con la certidumbre de que el tiempo había llegado, y la unción de David estaba más cerca que nunca. Con este nuevo objetivo, el juez de Israel se preparó para un viaje que lo llevaría a enfrentar no solo la resistencia de un rey caído, sino también la propia incredulidad de un pueblo que padecía bajo la sombra de su rey. Mientras tanto, David se rodeaba de sus guerreros, quienes, al comparar su valentía con la espada, sentían que la presencia de Dios también estaba con él. Aquella noche, él mismo empezó a recordar las palabras que había oído en lo más profundo de su ser. Cuando Dios está a mi lado, no temeré, murmuró David, aunque su corazón palpitaba con la sombra del miedo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré?, recordó, reivindicando su fe mientras sus ojos buscaban el horizonte. Las estrellas titilaban como varones de guerra, custodiando secretos del cielo, y la angustia se tornó en determinación en su espíritu. Inesperadamente, un mensajero llegó, su aliento agitado por la prisa. Saúl viene contra ti, informó, y el grupo se tensó ante la inminente batalla. Pero no había lugar para el desánimo en el corazón de David. Reúnan a los hombres, preparen las armas, ordenó, y ante la adversidad, su fe emergía como un estandarte. Esa misma noche, Samuel llegó a Belén, siguiendo la dirección divina. La alfarería de la ciudad reposaba bajo el silencio. ¿Es aquí donde se ungirá al rey?, preguntó un anciano temerosamente al ver a Samuel. Confiad en el Señor, respondió el profeta con firmeza. Aquí, la historia de un pueblo en la penumbra giraba hacia un nuevo amanecer, un cambio que comenzaría a desatar la soberanía de Dios a través de un rey que aún tenía que reconocer su llamado. Pero en la oscura distancia, la furia de Saúl seguía acumulándose, como un río que amenaza con desbordar. ¿Qué plan guardaría el cielo para estas almas perdidas? Las próximas horas de incertidumbre abrirían una reveladora puerta a través de la cual desfilarían el peligro y la fe. La historia apenas empezaba a forjarse, y el eco de los acontecimientos aún estaba por desentrañarse. ¿Qué es lo que aún no saben?, susurró la voz del Altísimo, dejándoles a todos con un anhelo de entendimiento. David, armado con su fe y rodeado de sus guerreros, sintió el peso inminente de la batalla que se avecinaba. Las sombras danzaban a su alrededor, y la luna, testigo silente de inminentes confrontaciones, arrojaba su luz sobre el campo. «Que el Señor pelee por nosotros», exclamó, impulsando a su pequeño ejército hacia la victoria que aún parecía desviada por el camino del miedo. Mientras tanto, Samuel avanzaba por las colinas de Belén, una mezcla de dulzura y amargura en su corazón. Esta unción, oh Dios, es tanto un regalo como un desafío, pensó. Las palabras de Dios resonaban en su mente mientras sus pies pisaban la tierra de la promesa. ¿Cómo aliviará su corazón apesadumbrado? David será rey, pero será perseguido. ¿Qué significado tiene, Señor, la brutalidad del sufrimiento en tu plan? El viejo profeta llegó finalmente a la casa de Isaí, donde un aire de inquietud flotaba en la atmósfera. Cada hijo ante él parecía un candidato digno para el reino, pero al momento de ungirlos, la voz de Dios se hacía escuchar en su interior: no mire su apariencia ni su estatura, porque yo lo he desechado. Samuel sintió la fusión entre el cielo y la tierra, el destino de un pueblo pendía de un hilo delicado. Finalmente, el menor de los hermanos, David, fue traído del campo, oliendo a ovejas y con la madre que lo hacía brillar por su ternura. Un destello de luz recorrió el rostro de Samuel. Este es el elegido, confirmó el Altísimo. Mientras el aceite corría por la cabeza de David, un nuevo renacer se gestaba en su espíritu. El poder del Espíritu Santo descendió sobre él, y en ese instante, se desató la fuerza del cielo sobre el hombre que Dios había elegido.
Su corazón ardía como una fogata, pero también sentía la sombra del futuro aterrador que le aguardaba. Días más tarde, el campamento de Saúl retumbaba con el clamor de hombres y el tamborileo de corazones temerosos. El rey, atormentado por un espíritu maligno que lo asediaba, buscaba una respuesta a través de la música. ¿Quién podrá traerme consuelo en esta angustia?, gritaba, mientras en su mente, la figura de David no podía dejar de aparecer. Un joven piadoso, un valiente, resonaban sus pensamientos. Que lo traigan a mí, ordenó, aunque en su pecho se agolpaban celos profundos. David fue llamado a tocar su arpa en presencia del monarca. Su corazón se debatía entre la lealtad y el temor. ¿Acaso me ve como un rival?, meditaba mientras sus manos acariciaban las cuerdas. La música llenó el aire, y durante unos momentos, la angustia de Saúl se desvaneció, dejando un vacío de paz que solo la música de Dios podía llenar. Sin embargo, el deseo de David de servir a su rey comenzaba a tornarse en peligro. Cada nota que tocaba traía reconocimiento, y el pueblo comenzaba a murmurar su nombre. ¿Es este el futuro rey de Israel?, se preguntaban. Los celos de Saúl crecían como el fuego devorador, y en su corazón oscuro forjaría una casa mortal. La noche caía nuevamente en el campamento del rey. ¿Dónde está mi paz, oh Dios?, clamaba Saúl mientras su mente oscurecía. David, escuchando el eco de sus preguntas, sentía como el hilo de su destino se volvía cada vez más complejo, atando la fe y la traición. Y antes que el amanecer pudiera quitar la neblina, una sombra de traición se alzaba en el corazón de un rey que una vez estuvo ungido. Las páginas de la historia estaban escritas con una ambigüedad divina. Mi plan es más grande que lo que comprendes, oh David, resonó la voz en su alma. Una nueva revelación aguardaba, un susurro eterno que clamaría en el futuro. La unción no solo es un regalo, es un llamado a la guerra. Así, el relato de David apenas comenzaba, y en cada giro de su vida, Dios tejía un destino que no solo transformaría a una nación, sino que definiría el rumbo de toda la humanidad. ¿Qué más ocurriría, y qué nuevos designios tenía reservado el cielo? El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados, mientras David, lleno de esperanzas y temores, se retiraba del campamento de Saúl tras una de sus sesiones musicales. La paz momentánea que había trayendo su música se había desvanecido, y ahora el aire estaba cargado de incertidumbre. En lo profundo de su ser, David sentía la tensión creciente de la traición en el corazón de su rey, un rey que alguna vez fue ungido pero ahora atrapado en la oscuridad. No era solo su vida la que pendía de un hilo, sino la confianza depositada en él por el pueblo de Israel. Tú eres mi refugio, oh Dios, murmuraba, cerrando los ojos y buscando consuelo en la presencia divina, mientras el viento suave erguía su cabello, como si el mismo Señor le estuviera susurrando. Mientras tanto, en palacios de Saúl, el rey se debatía entre el orgullo y la desesperación. Su mente, llena de celos, se convertía en un campo de batalla. ¿Por qué los hombres aplauden al joven pastor y no a mí, su rey?, rumiaba. En momentos de locura, su ira se avivaba, y en su corazón crecía la decisión de eliminar a quien percibía como una amenaza. Es mejor que se apague el futuro, que no surja la luz sobre Israel que eclipsa mi gloria, bramaba ante sus consejeros. Los rumores de la algarabía del pueblo no tardaron en llegar a David. A medida que se reunía con sus valientes, una conciencia creciente del peligro lo invadía. Hermanos, pronunció, con la firmeza que Dios le había dado, el Señor está con nosotros, pero el rey tiene planes oscuros. Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. Sus guerreros, animados por su fe y valor, juraron lealtad, listos para enfrentar lo que fuera necesario. Una noche, mientras David oraba en el campo, la voz de Dios resonó en su corazón. Prepárate, hijo mío, porque he suscitado un destino para ti, un destino forjado en el fuego de la prueba. Te he llamado a ser un rey, pero primero debes pasar por el sufrimiento y la tribulación, 1 Pedro 1:7. La sencillez de su vida pastoral se alejaba, y un sendero de desafíos se abría ante él. David sintió que el peso de su futuro lo abrazaba y lo desnudaba al mismo tiempo. La noticia de su creciente fama había llegado a oídos de Saúl, quien, en su furia,
dispuso preparar un plan para eliminar a David. Envió mensajeros a todas las tribus, proclamando edictos que presentaban a David como un enemigo del reino. La aparente gloria del joven se convertía en un estigma de traición para muchos. La sombra de David tiene que ser eliminada, rugía Saúl, con el corazón lleno de amargura y miedo. Sin embargo, mientras David se aferraba a la promesa de Dios, sus compañeros comenzaron a unirse a él, cansados de la opresión del rey. Se estableció un sitio escondido en las montañas, donde David se convertía en el rey de los desamparados, atrayendo a aquellos que habían sido despreciados. En cada encuentro, sentían el aliento de Dios en su presencia. Así, la obra maestra del Creador comenzaba a tomar forma. David, allí en su escondite, entre los caídos y oprimidos, esperaba el cumplimiento de las promesas del Altísimo. Oh Jehová, mis enemigos son muchos, pero en ti confío. Mis días de reinado llegarán, y mis manos se levantarán en alabanza, proclamaba a medida que emergía una nueva revelación sobre sí mismo. Los planes de Dios son misteriosos y gloriosos, lo que parece pérdida es solo el principio de un gran renacer. Escucha, David, resonaba el susurro en su alma. No te afanes, porque mi propósito prevalecerá. Este tiempo difícil es la forja de un rey que guiará a mi pueblo hacia un futuro glorioso. El sufrimiento te levantará, el rechazo será tu aliado. Y así, el relato de David continuaba, entre sombras y luces, construyendo un imperio en su espíritu incluso en la adversidad. ¿Cuál sería el siguiente paso en este camino lleno de desafíos? ¿Por qué las pruebas eran necesarias para cumplir la promesa de Dios? Nuevas revelaciones esperaban a David, y con ellas, la certeza de que el plan divino se desplegaría con mayor poder. David se hallaba en el refugio de las montañas, cuando, una noche, un silencio sobrecogedor lo rodeó. Las estrellas brillaban intensamente, como los ojos de Dios que observaban desde lo alto. En su corazón, el temor y la esperanza se entrelazaban, con cada latido resonando como un tambor en la penumbra. ¿Qué debo hacer, oh Señor?, murmuró, alzando las manos a la luz de la luna, buscando su guía en la oscuridad. De repente, el murmullo de sus compañeros interrumpió sus pensamientos. Algunos se acercaron con noticias inquietantes. David, se habla de que Saúl ya ha enviado a sus hombres tras nosotros. Se dice que no cesará hasta encontrarte, advirtió uno de sus valientes. La sombra del rey se extendía como un manto helado sobre ellos, amenazando con asfixiar su espíritu. Caminando de un lado a otro, David clamó en su interior, pero, Señor, yo soy tu elegido. Tú me has hablado del ciclo de sufrimiento para revelar tu propósito. Siguió orando fervientemente y, en medio de su clamor, su mente recordó las palabras del profeta Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, 1 Samuel 16:7. Debía aferrarse a esa verdad mientras cada momento se tornaba más incierto. Esa misma noche, mientras las llamas de una hoguera parpadeaban, David reunió a sus hombres alrededor de él. Hermanos, la mano del rey es pesada sobre nosotros, pero no olvidemos que Dios es nuestra fortaleza. Nos ha reunido por una razón, y este fuego en nuestras almas no se apagará. Asimismo lo prometió, y en su tiempo, lo cumplirá. Romanos 8:28. Los rostros cansados de sus compañeros mostraban una renovada luz mientras se sumaban a su fe. Y fue en ese momento de comunión que un extraño apareció entre ellos, un mensajero de lo que parecía ser una historia desconcertante. David, dijo el hombre, con el aliento entrecortado por la carrera, he dejado la ciudad de Nob, donde Ahimelech, el sacerdote, te ha buscado. Saúl ha asesinado a todos los sacerdotes, creyendo que son cómplices tuyos. Huya. Su ira te persigue. Y él ha hecho a Abiatar, hijo de Ahimelech, su aliado. La noticia cayó sobre David como un rayo en un día claro, el peso de la culpa aplastando su pecho. ¿Acaso soy yo la causa del derramamiento de sangre inocente?, clamó, mientras la angustia se dibujaba en su rostro. La sangre de ellos será sobre mí, y su muerte será un recordatorio eterno de mi causa. Señor, guía mis pasos. La calamidad había llegado, y ni él ni sus valientes estaban exentos. En su angustia, David sintió el ardor del Espíritu Santo en su ser. Oh, mi Dios,
cuando me he visto rodeado por enemigos, tú eres mi escudo. Tu voluntad se establecerá, aún en medio de mi quebranto. Salmo 3:3. Con un nuevo ardor, David se levantó. Debemos encontrar un lugar seguro y preparar nuestros corazones para la batalla. Pero, sobre todo, debemos buscar la dirección del Altísimo. Se retiraron a un lugar más profundo en las montañas, donde podían avistar a sus enemigos. Mientras las estrellas iniciaban su danza nocturna, David se sumergió en las escrituras que aún guardaba en su corazón. He visto tu mano en mi vida, y en este tiempo oscuro, proclamo que nada de lo que haga Saúl podrá detener tu propósito. Salmo 138, 7. A medida que la oscuridad se adensaba, la esperanza nació en medio de la adversidad. ¿Cómo podría, en medio de la traición y el dolor, forjarse un futuro para Israel? Algo dentro de él sabía que la revelación del plan de Dios estaba al borde de ser desvelada. La sonora voz del Altísimo resonó de nuevo en él: tu sufrimiento no es en vano, estoy escribiendo una historia grandiosa que a través de ti transformará mi pueblo. Así, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, David y sus hombres continuaron fortaleciendo su fe. Aguijoneados por la traición desatada, su espíritu se alzó en adoración, anticipando la gran obra de Dios que estaba por manifestarse. Los acontecimientos sobrevenían, y el futuro de Israel dependía de la fidelidad de esta quimera de valientes. Pero, ¿cuál sería el siguiente golpe de la divinidad en esta feroz batalla? ¿Cómo el quebrantamiento podía convertirse en el cimiento de una nueva era? La respuesta aguardaba en la inminente revelación del propósito de Dios, uno que cambió el rumbo de su historia y la de su pueblo por siempre. David y sus hombres avanzaron más profundamente entre las rocas y los árboles que ensombrecían el camino. La luna, aunque brillante, no podía desvelar la angustia en sus corazones. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó uno de sus hombres, su voz quebrantada por la preocupación. David, sintiendo el peso de la responsabilidad, respondió: clamemos al Señor, pues nuestra ayuda viene de Él. Y juntos, alzaron su voz en un clamor colectivo, recordándole al Altísimo su promesa. Cada oración pronunciada resonaba en el eco de la noche. David tomó un momento y, en la penumbra, sintió que el Espíritu de Dios lo envolvía. Recordó las palabras escritas en la ley: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Al recordar esto, pronto se dirigió hacia un monte elevado donde podría estar más cerca de su Creador. De rodillas, buscó la paz en medio de la tempestad. Señor, haz manifiesta tu voluntad y guíanos, clamó, mientras el viento susurraba a su alrededor con un canto que parecía responder su súplica. En aquel momento, Abiatar, el sacerdote sobreviviente, se acercó a David con un manto desgarrado y lágrimas en los ojos. David, trae sobre ti a toda la ciudad de Nob la sangre de los inocentes. Mi padre está muerto, y no tengo más protección que la tuya, exclamó el joven. David, sintiendo la angustia de Abiatar, lo tomó de los hombros y dijo: tu vida estará a salvo. Dios nos ha traído hasta aquí por un propósito. Clamaremos juntos y haremos frente al enemigo. Sin embargo, en su interior, David se debatía entre la desesperación y la fe. ¿Cómo puede haber salvación en medio de esta tragedia, Señor? Su corazón comenzó a vibrar con un nuevo tipo de resolución. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Los hombres se alinearon a su alrededor, comenzando a notar la correlación entre su fe y el profundo sufrimiento que habían soportado. Mientras el alba se acercaba, David miró a sus hombres. Se aproximan los que buscan acabar con nosotros. Pero no olvidemos que el Dios de nuestras promesas no nos abandonará. Proclamemos la grandeza de su nombre en cada esfuerzo, porque en nuestra debilidad se manifestará su fuerza. 2 Corintios 12:9. Las esperanzas renacían entre sus valientes, y todos se prepararon para lo que vendría. Los ecos de las pisadas de los hombres de Saúl resonaban en la distancia, y una nube de incertidumbre cubría las montañas. En medio de la creciente tensión, David dividió a sus hombres en grupos y les confió un mensaje: cada uno de ustedes tenga ojos para el movimiento del enemigo. Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. La atmósfera se tornó cada vez más densa con la expectativa de un enfrentamiento inminente.
De repente, un destello de luz atravesó el cielo, como si el mismo Señor quisiese recordarles que su mano estaba sobre ellos. En ese instante conmovedor, David vio la senda clara hacia la próxima batalla, la necesidad de aliarlos con los filisteos, quienes no temían a Saúl. Hermanos, proclamó, es hora de un nuevo campo de batalla. Filisteos son nuestros aliados, y debemos ir hacia ellos, pues Saúl se ha vuelto un peligro en nuestras tierras. En su arrogancia, él mismo habrá de crear su caída. Asentidos por la revelación, sus hombres se prepararon para el viaje. Pero una inquietante pregunta llenó el aire: ¿cómo responderá el Señor a nuestra osadía? David, mientras miraba al horizonte, sintió un nuevo ardor por el propósito que le esperaba. Sintiendo la gravedad de la revelación que estaba surgiendo, un susurro en su espíritu le decía que todavía tenían una batalla que pelear en su interior, el temor al rechazo y la inseguridad sobre el futuro. ¿Podemos enfrentarnos no solo con nuestros enemigos, sino con nuestras dudas? David, en su lucha, comprendió que la victoria vendría al reconocer que el camino del sufrimiento que llevaba a Israel a la restauración ya estaba trazado por el Altísimo. Así, como los vientos soplaban en una dirección, el coraje de David se multiplicaba. Viajaron hacia su destino, sabiendo que una confrontación decisiva estaba en el horizonte, y que la auténtica victoria no solo dependería de su habilidad, sino de un sometimiento completo a la voluntad de Dios. De pronto, una revelación mayor surgió en su corazón: en este quebranto hay revelación, en esta oscuridad hay luz, y la redención de mi pueblo se acerca. ¿Cuál sería la respuesta de Dios a su grito de desesperación? La revelación del poder soberano del Altísimo aguardaba en cada paso que darían. Los días pasaron y David, junto a sus hombres, se acercaba a la tierra de los filisteos. Los ecos de sus corazones se unían en un solo latido, un sonido de esperanza aferrándose a la fe en medio de la incertidumbre. Caminaban con un propósito claro en sus mentes, aunque las dudas todavía acechaban en el fondo de sus almas. ¿Y si Saúl nos persigue hasta aquí? ¿Qué sucederá si los filisteos no confían en nosotros?, murmuraban algunos entre ellos, compartiendo sus temores como sombras en la penumbra. Al llegar a la ciudad de Gat, David se presentó ante Aquis, el rey filisteo. Si he hallado gracia ante tus ojos, dame un lugar para vivir entre los que me acogen, porque he huido de mi rey, dijo David, utilizando el ingenio que el Señor le había concedido. En el fondo de su ser, sabía que debía actuar con destreza y sabiduría. Aquis, atraído por la reputación de David como guerrero valiente, le ofreció un lugar en su tierra, así David encontró refugio por un tiempo. Sin embargo, mientras estos eventos se desarrollaban, David no podía sacudirse de la incertidumbre. Las palabras de su alma no cesaban: el precio que se pagará será alto si me encuentro en medio de los filisteos mientras Saúl me busca. Pero el Espíritu del Señor lo guiaba, y así, a diario, David se encontraba entre los soldados de Aquis, preparándose con ellos para la batalla. Un día, mientras se afilaban las espadas en el hervidero de la preparación, llegó la noticia: Aquis había reunido a sus tropas para hacer frente a Israel en una gran batalla. Los hombres de Aquis miraban a David, un silente cuchicheo se hacía eco en la multitud: ¿qué hará este hebreo entre nosotros? ¿Será este el momento en que nos traicione? Con una mirada penetrante, David sintió el peso de 1000 ojos sobre él. Aquis, confiado en la lealtad de David, pidió que luchara junto a sus tropas: tú eres uno de nosotros, y el tiempo ha llegado de demostrarlo en la guerra. Pero la tormenta de la duda rugía en el corazón de David. ¿Debo luchar contra mi propio pueblo? La encrucijada se hizo palpable, llevándolo a una nueva profundidad de clamor y búsqueda de dirección divina. Esa noche, antes de que el sol se alzara sobre los campos de batalla, David se retiró a solas, buscando la voz del Altísimo en la oscuridad. Señor de los ejércitos, tus caminos son más altos que mis caminos. Por favor, revélame lo que debo hacer, imploró, con lágrimas en sus ojos. Bajo la luz de la luna, el Señor le habló a David a través de su corazón agitado, revelándole que había un camino que debía tomar. Debían permanecer firmes en su fe y evitar una alianza con los filisteos que los conduciría a traicionar. El día siguiente llegó veloz y cargado de tensiones. David se presentó ante Aquis con maestría. Los hombres no quieren que yo pelee con ustedes. Ellos creen que no debo ir a la batalla, pues aún soy un hebreo,
explicó David, usando la astucia que el Señor había sembrado en su interior. Aquis, con un aire de misterio, aceptó el edicto del descontento de sus hombres y permitió que David regresara a su hogar. Mientras David y sus hombres se alejaban del campo de batalla, un nuevo dilema se apoderó de él. Aunque he evitado la traición, ¿qué viene después de esto? ¿Habrá un camino hacia la redención de mi pueblo? Las palabras resonaban en su interior, y su clamor al Señor se intensificaba. Y así, con cada paso que daban alejándose del filisteo, la revelación de Dios se abría ante ellos como un nuevo horizonte. En el silencio que seguía, David sintió que, en su rechazo a unirse al enemigo, la voluntad de Dios comenzaba a despejarse. Hay un propósito mayor en todo esto, meditó en su corazón, y la luz de la esperanza empezaba a brillar. La historia de Israel no había terminado y el favor del Dios viviente aún estaba con nosotros. A medida que se acercaban a su pueblo, una sombra se cernía sobre los corazones ansiosos. ¿Cuál sería la esencia divina de la redención que se urdía con hilos de sufrimiento y fe? La guerra del alma entre la duda. Y el propósito continuaba, pero el camino a la restauración empezaba a delinearse. La victoria que parecía distante estaba cada vez más a la vista, pues el Shaddai, el Dios Todopoderoso, avanzaba en la penumbra de sus decisiones por revelaciones aún por llegar. Cuando David y sus hombres llegaron a la frontera de su tierra, el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos. A medida que cruzaban hacia el lugar donde habían dejado a sus familias, un escalofrío recorrió la espalda de David. El silencio en el aire era palpable, una sensación de inminente cambio sobrevenía sobre él. Sabía que regresar a su pueblo no sería simplemente un reencuentro, sino un momento cargado de consecuencias, pues el eco de las batallas pasadas aún resonaba en sus corazones. Al entrar en Ziklag, el refugio que Aquis le había concedido, sus hombres pronto se dispusieron a reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, la alegría de la reunión fue truncada por un profundo temor. ¿Qué pasará si hemos llegado demasiado tarde? Se preguntaban unos a otros, mientras David, sintiendo el peso de la angustia ajena, los miraba con tristeza. En ese momento, un mensajero llegó corriendo, su rostro pálido como la luna nueva. David. El campo fue atacado. Los amalecitas han entrado y han llevado cautivas a nuestras mujeres y nuestros hijos. El fuego consume nuestras casas, y la calamidad ha caído sobre nosotros, gritó, su voz temblando de agonía. El corazón de David se hundió. Con cada palabra, los recuerdos de su propia pérdida reverberaban en su mente. Pero la desesperación no podía destruir el plan divino que Dios había entrelazado en su vida. En medio de la confusión, él sabía que debía actuar. Con determinación, llamó a sus hombres, reúnan a todos los que puedan tener fuerza y alisten sus armas. Iremos a recuperar lo que hemos perdido. Mientras sus valientes se preparaban para la batalla, un destello de luz comenzó a iluminar el rostro de David. ¿Acaso no está el Señor con nosotros? ¿No nos ha prometido que, si buscamos su rostro, en nuestros momentos de angustia nos atenderá? Las palabras resonaron en su interior. Se dirigió a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod, para que busquemos la dirección del Señor. En medio de una profunda devoción, David pidió, Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Podré tomar de regreso lo que han llevado? La respuesta del Altísimo llegó como un susurro profundo, sígueme, y ciertamente alcanzarás y recuperarás a todos. Lleno de fe, David lideró a sus hombres en una jornada extenuante. Atravesaron desiertos, montañas y valles oscuros, guiados solo por la mano poderosa de Dios. En el camino, muchos entre ellos decayeron de cansancio, pero el fervor de David les alentó, recordemos a nuestras familias, el amor que nos ha sido dado. El Señor con nosotros nos dará la victoria. Finalmente, al caer la tarde, encontraron el campamento de los amalecitas, desprotegido y desprevenido. Con astucia y valentía, David y sus hombres atacaron, uniendo sus fuerzas bajo un mismo grito de guerra, como si cada uno fuera un guerrero del mismo corazón. La batalla fue feroz, cada golpe resonaba como un eco de la justicia que buscaban. Tras un largo y arduo combate, la victoria fue suya. Apenas pudieron contener su desesperación al ver, entre las mujeres y niños liberados, a sus propios seres queridos.
El llanto de la alegría mezclado con agradecimiento reverberó por el campamento. Pero conforme la emoción se asentaba, David miró hacia el horizonte, sintiendo que, aunque habían ganado, una sombra aún permanecía. El verdadero llamado de Dios no es solo recuperar lo perdido, sino transformar lo que somos. Mientras regresaban a su hogar, el Espíritu del Señor habló a David una vez más: esta prueba no solo ha sido para liberarte a ti, sino para forjar en Israel un renacimiento. David comprendió entonces que su dolor, su lucha y su perseverancia no eran solo suyos. Era un tejido de la grandeza divina que se desplegaba ante el pueblo de Dios, y el propósito de su sufrimiento estaba atado al futuro que Dios había prometido. A medida que avanzaban hacia la alborada de su nueva vida, una pregunta resonaba en sus corazones: ¿qué más tiene el Señor planeado para nosotros? ¿Cuál es el futuro que se teje entre las tribulaciones? Un nuevo destino, envuelto en misterio, comenzaba a hacerse visible, y la revelación de su plan divino aguardaba a ser desvelada. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, David y sus hombres continuaron su camino hacia Ziklag. Una sensación de triunfo y profunda reflexión llenaba sus corazones. Las danzas de alegría se apagaban poco a poco a medida que la realidad de su victoria se asentaba. David miraba a su alrededor, viendo en el rostro de cada hombre el reflejo de su propia carga, la pérdida y el anhelo de un futuro más prometedor. En medio de esta mezcla de emociones, David se detuvo. Alzó su rostro hacia el cielo y, con voz reverente, clamó: Señor de los ejércitos, has sido mi refugio en la tempestad, has traído alivio a nuestras almas. Te alabo por esta victoria, pero aún siento en mi corazón que esto es solo el principio. El silencio que lo rodeaba parecía resonar con las palabras del rey, y la presencia de Dios se hacía palpable en la oscuridad. Al regresar a su hogar, una nube de incertidumbre opacaba la alegría de la victoria. Mientras sus hombres celebraban la liberación de sus familias, David reflexionaba sobre la magnitud del propósito divino que aún se cernía sobre él y su pueblo. Entonces, se dirigió a sus guerreros: hermanos, la batalla que hemos librado no es solo nuestra. Es un llamado para todos los hijos de Israel. Debemos prepararnos, porque el Señor está con nosotros no solo para la salvación de nuestras familias, sino para la restauración de todo el pueblo. Mientras las palabras de David eran absorbidas por el aire fresco de la noche, un anciano de su pueblo se acercó. Era un mensajero de Jotán, un sabio conocido por su cercanía al Señor. David, dijo el anciano, el pueblo de Israel ha sido remecido por muchos años. Temo que esta victoria solo sea el preludio de una confrontación mayor. Los enemigos de Dios se han agitado al ver tu fortaleza. No solo debes prepararte para la guerra, sino también para un liderazgo que glorifique al Señor. En su corazón, David sintió un nudo de responsabilidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó, buscando la dirección de Dios en medio del consejo. El anciano, con mirada perspicaz, respondió: el pueblo clama por un líder, uno que no se limite a las batallas externas, sino que conduzca a Israel hacia un renacer espiritual. El reino necesita no solo fortalecerse en la guerra, sino también volver a la adoración del verdadero Dios. Es tiempo de que tus hombres y tú mismo se conviertan en portadores de este mensaje. Con cada palabra del mensajero, el peso de la misión de David crecía. Él sabía que, aunque había ganado la batalla, el desafío espiritual era más grande que cualquier enemigo visible. Convocaré a los líderes de Israel. Debo ser un ejemplo ante ellos, debo guiarles no solo a la victoria, sino a la restauración, respondía David, lleno de fe. Aquella noche, mientras se sentaban alrededor del fuego, las llamas danzaban y el cielo estrellado parecía escuchar sus súplicas. David tomó un instrumento musical y comenzó a cantar, un canto de agradecimiento y súplica por el pueblo. Señor, guía a tu pueblo, toca nuestros corazones para que te adoremos en espíritu y en verdad. Haz de nosotros un faro de esperanza en esta tierra. Mientras cantaba, el Espíritu del Señor descendía como un rocío fresco de la mañana, llenando a los presentes con un sentido renovado de propósito y unidad. Una paz serena envolvía el lugar, y cada hombre allí presente sentía la promesa de algo más grande que sus experiencias individuales. De repente, una visión surgió en el corazón de David, un futuro glorioso donde el pueblo de Dios se levantaría en unidad bajo la guía divina,
transformando las cicatrices del pasado en un nuevo testimonio de la fidelidad del Señor. Se dio cuenta de que cada batalla librada y cada lágrima derramada eran parte de un plan más allá de su comprensión. Al finalizar la noche, David miró la aurora que comenzaba a asomarse en el horizonte. Una revelación lo envolvió: Dios tiene un propósito oculto para su pueblo. El tiempo de la verdadera restauración se acerca. Así se planteaba en su corazón una pregunta que resonaría a lo largo de su vida: ¿cuál será el camino que tomará el Señor para llevar a Israel hacia la gloria prometida? El misterio de los planes de Dios se iba desvelando, mientras la esperanza renacía en los corazones de aquellos que se habían encontrado en la batalla. Nadie podía prever los asombrosos acontecimientos que estaban por venir, y la historia de Israel se disponía a dar lugar a un capítulo aún más grandioso, en el que la intervención de Dios transformaría no solo la circunstancia de su pueblo, sino su esencia misma. La noche se cernía sobre el campamento de David y sus valientes, empapando el aire con inquietud y expectativa. Habiendo recuperado a sus familias, el resplandor de la victoria aún brillaba en sus corazones, pero la preocupación por el futuro no cesaba de inquietar a su rey. David buscaba, en la quietud de la noche, la voz del Altísimo, anhelando comprensión para las próximas decisiones que debían tomarse. Mientras las estrellas titilaban como testigos silentes, un suave susurro atravesó el silencio de la noche: un nuevo día se acerca, David. Un tiempo de restauración y transformación, pero requerirá valentía y fe. David se sentó, despertando de su profunda meditación, y sintió esa voz resonar en su ser. ¿Qué me quieres revelar, oh Dios? Al amanecer, las lecciones de la noche comenzaron a tomar forma en su mente. Sabía que el pueblo de Israel no solo necesitaba un líder quien les llevara a batallas, sino también un pastor que les guiara hacia la adoración y la unidad con el Señor. La restauración de su pueblo iba más allá de recuperar lo material perdido. Era un llamado a volver a la esencia de su fe, un regreso a la adoración genuina. Así, David convocó a los líderes del pueblo de Israel. Con resoluteza en su voz, les habló: hermanos, hemos sido liberados del yugo del enemigo, pero ahora debemos buscar la restauración del pueblo de Dios. No se trata solo de lo que hemos perdido, sino de lo que Dios quiere restaurar en nuestro corazón. Los líderes escucharon con atención, sintiendo la presencia del Señor en cada palabra de su rey. El Altísimo ha prometido restaurar la gloria de Israel, pero necesitamos despertar en nuestra adoración. Debemos traernos de vuelta al Señor y rendirnos a su voluntad. Una emoción colectiva llenaba el lugar. Cada líder, testigo de la transformación de su rey, comenzó a compartir su propia historia de angustia y liberación. De pronto, un fuego nuevo se encendió entre ellos, y la música que antes había resonado solo en su campamento comenzó a elevarse en alabanzas a Dios. Era un coro de voces que se unían, clamando por un renacer espiritual, un sincero deseo de volver a ser el pueblo de Dios. En medio de la adoración, David sintió que el Espíritu del Señor caía sobre el lugar. Aún sin saberlo, la reverberación espiritual que se desataba allí se convertiría en el primer paso hacia la renovación que todo Israel anhelaba. Bendito sea el nombre del Señor. La lucha no ha sido en vano, el dolor ha forjado un nuevo camino para nosotros, proclamó David, dejando que su voz se fundiera en el clamor de aquellos que le rodeaban. Mientras la atmósfera se llenaba de adoración, un anciano del pueblo levantó la mano y habló: Rey David, nuestro corazón está con un reto que no debemos ignorar. Los filisteos aún son una amenaza. Necesitamos asegurarnos de que no se levante otro enemigo que intente destruir lo que hemos recuperado. El reconocimiento de la responsabilidad seguía presente, la lucha aún no había terminado. David asintió con solemnidad. Verdaderamente, el desafío ante nosotros es significativo. Pero en este tiempo de clamor, no debemos olvidar que la guerra espiritual comienza en nuestras adoraciones y en nuestras alianzas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Así, David trazó un plan: reuniría a su ejército no solo para erradicar la amenaza filistea, sino también para cimentar una nueva alianza con el pueblo de Israel, uniendo fuerzas en adoración y fe. Preparémonos no solo para el próximo conflicto, sino también para ser un pueblo unificado en la presencia del Señor. Los días siguientes vieron a David y a sus hombres preparándose para la batalla mientras también lideraban sesiones de oración y adoración.
Al caer la tarde, cuando el campamento se llenaba con la música de instrumentos y canciones sagradas, un mensaje llegó desde las fronteras del territorio israelita. Había rumores de que los filisteos se estaban moviendo, listos para atacar. Se acerca el momento. Pero estaremos preparados, tanto con nuestras espadas como con nuestras alabanzas, expresó David a los suyos. La fe comenzaba a traspasar la preocupación y, de a poco, la certeza de que Dios respondía en cada paso los guía. El día de la confrontación llegó. Bajo la luz del alba, las tropas de David se alinearon, y un clamor de adoración resonó antes de que la batalla comenzara. Oh Dios, nuestras almas están conectadas en ti. Ven y defiende a tu pueblo, clamaron al unísono. Mientras las fuerzas filisteas se acercaban, David se detuvo para orar nuevamente. Señor, no venimos a buscar solo un triunfo físico, sino una mayor manifestación de tu gloria en medio de nosotros. Muestra tu poder, oh Dios. Al pronunciar esas palabras, el cielo pareció oscurecerse y luego resplandecer. Un viento poderoso se levantó, extendiendo luces brillantes que deslumbraron a los filisteos, quienes sintieron un temor intenso ante la presencia divina. En medio de la confusión, David y sus hombres avanzaron con valor, resistiendo no solo con espadas, sino con corazones llenos de adoración y fe. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, resonaba en sus almas. El conflicto fue feroz, pero al final del día, cuando el polvo de la batalla se asentó, la victoria fue suya. Los filisteos se dispersaron, temerosos y confundidos. Un nuevo amanecer se alzaba sobre Israel, y al mirar el campo, David comprendió que su victoria no era solo física, sino espiritual. Habían reafirmado su fidelidad al Altísimo, y Él se había manifestado en medio de ellos. Este día es un testimonio de lo que el Señor ha hecho, proclamó David ante su pueblo. Se levantaron gritos de alegría y alabanzas. Había empezado así la transformación del pueblo, caminando de la mano de la unidad hacia una gloriosa redención. Sin embargo, en la penumbra de la victoria, una pregunta persistía en el corazón de David: ¿qué más revelará el Señor en este viaje de sufrimiento y salvación? Las fibras del destino de Israel se tejían, y el plan del Altísimo aún guardaba más misterios que anhelaban ser desvelados. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en el tablero de Dios? La respuesta aguardaba en el vasto horizonte de la historia que aún tenía que ser escrita.